En El Salvador, las mujeres que sufren de complicaciones durante la gestación y que dan lugar a abortos espontáneos o son habitualmente sospechosas de haberse practicado una interrupción del embarazo. Las señaladas son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años. Con la interrupción voluntaria del embarazo, prohibida en todos los casos, incluidos los generados en circunstancias de violación, incesto o cuando la vida de la gestante está en peligro, en los últimos 20 años las autoridades salvadoreñas procesaron penalmente a unas 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. Esta semana, una de ellas fue liberada tras pasar 10 años en prisión. Para ello, entonces, quiero abordar el tema con nuestra primera invitada. Ella es Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Gracias por estar con nosotros, Carmen, en Directo América de France 24. Le pregunto entonces, ¿qué tan grave es la situación en El Salvador en torno a este tema? Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, para responder la pregunta, la situación en El Salvador es realmente grave. Digamos que a partir del año 98, cuando se revirtió la ley que permitía el servicio de salud de interrupción del embarazo en ciertas excepciones, pasó a ser, pasó a ser una ley absolutamente restrictiva. Se han por lo menos identificado por parte de la agrupación ciudadana en El Salvador al menos más de 180 casos de mujeres que por sufrir o enfrentar emergencias obstétricas en condiciones precarias de salud son criminalizadas por la supuesta sospecha del delito de aborto cuando efectivamente no han cometido ningún delito, y se les condena entre 30 y 50 años de prisión. Justamente una de esas mujeres fue Elsie, que afortunadamente pudo lograr su libertad el día de ayer tras estar tras las rejas por casi 10 años y dejando a su hijo fuera de la cárcel. ¿En qué se basan, Carmen, las autoridades para determinar que una persona realmente practicó un aborto o fue un aborto espontáneo? ¿Cuál es la investigación que hacen las autoridades, en este caso de El Salvador, para procesar a una mujer? ¿Realmente se respeta toda esta investigación o solamente usted, como le estaba diciendo, simplemente sospechosa y ya tiene la pena? Sí, esta es una pregunta muy importante porque lo que pasa en El Salvador no solamente es que ahí vemos los devastadores efectos de una ley completamente restrictiva, sino que además, digamos, todo esto opera a partir de estereotipos de género que se traducen en que la mujer, pues su capacidad reproductiva o su capacidad de gestar, debe asumir unos costos y sobreponerse frente a cualquier emergencia obstétrica que esté enfrentando, incluso cuando están desmayadas, convalecientes, por ese supuesto instinto maternal que debe existir, ¿no? Es a partir de este estereotipo de género que no solamente opera un sistema de justicia que incumple todas las garantías del debido proceso, sino que también es empleado por el personal, por gran parte del personal de salud que actúa a modo de institución de perseguir la ley o perseguir el delito a modo de policía, y presume que se hacen un aborto en lugar de atender las emergencias de Sí. salud que las mujeres están enfrentando y activan efectivamente el sistema penal. Entonces, todo esto en El Salvador, digamos, si bien el principio que debe primar siempre es el principio de presunción de inocencia, en El Salvador lo que opera es justamente lo contrario, ¿no? Sí. Un principio de presunción de culpabilidad a partir de estereotipos sesgados de géneros desde que las mujeres intentan buscar atención obstétrica de emergencia. Esto nos da pie entonces a hablar de los derechos reproductivos de la mujer, tanto en El Salvador como en América Latina. ¿Dónde queda la decisión de la mujer sobre su cuerpo? Sí, no, absolutamente. Digamos que el panorama en América Latina tiene avances y también retrocesos. No tiene avances como los podemos ver en Argentina, pues en Chile justamente hubo un avance preliminar hacia la garantía de los derechos fundamentales, que son los derechos reproductivos también, y son además servicios esenciales de salud que deben ser garantizados como tal, dicho incluso por la Organización Mundial de la Salud. Y respecto de El Salvador, Honduras, por ejemplo, Nicaragua, seguimos viendo leyes absolutamente
absolutamente restrictivas que ponen en riesgo además la vida, la salud y los proyectos de vida de niñas y mujeres en estos países, incluso a las víctimas de violación que enfrentan entonces embarazos y maternidades forzadas. Algo muy importante es que por lo menos en El Salvador y en la región, estos casos similares al de Elsie, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana que justamente se emitió en diciembre del año pasado en el caso de Manuela contra El Salvador, ninguna mujer debería ser nunca más denunciada ante las autoridades penales por enfrentar una emergencia obstétrica o buscar servicios de salud reproductiva en un hospital. Manuela era una mujer que, como él y muchas otras, al menos 180 más mujeres, fue criminalizada por enfrentar una Claro. emergencia obstétrica en El Salvador, cuando además se enfrentaba a un cáncer de linfoma de Hodgkin. Es muy importante conocer esta sentencia y que a partir de ello ni las autoridades deberían ejercer todos estos estereotipos que operan en el caso, y las autoridades de salud deben remitirse solamente a la esfera de la salud que les corresponde. Ahora, actualmente, 11 mujeres se encuentran en prisión condenadas por homicidio en El Salvador al cometer supuestamente un aborto. Le pregunto cuál es la situación legal de estas mujeres, cuál va a ser el futuro. Pues realmente, digamos, junto con las organizaciones locales y otras organizaciones internacionales, realmente esperamos que estas mujeres puedan ser liberadas lo más pronto posible. Estas 11 mujeres cumplen, no solamente son inocentes, pero además cumplen con los requisitos para que puedan obtener beneficios penitenciarios y finalmente poder estar con sus familias. Digamos que El Salvador las tiene detenidas y detenidas de manera arbitraria con condenas que violaron todas las garantías y protecciones judiciales, por lo cual merecen enseguida su libertad. Y otro paso a seguir que esperamos también es que, pues justamente como Elsie, ella sale de prisión gracias a un beneficio penitenciario y además por la lucha de las organizaciones, pero esperamos que el gobierno pueda reparar a Elsie y a todas estas mujeres que han pasado décadas de su vida en prisión por un delito que nunca cometieron, sino que enfrentaron procesos naturales de sus embarazos, dado su capacidad de gestar. Simplemente fueron criminalizadas con base en estos estereotipos que operaron a lo largo de toda su atención desde que intentaron acceder Sí. a la institucionalidad. Ahora el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que dejará por fuera una propuesta de la Constitución que modifique cualquier ley a favor de la despenalización del aborto también entre personas igualitarias, digamos, hablando de estos temas un poco progresivos para, como lo llaman, los conservadores. ¿Por qué un presidente que se mostraba como un cambio, se hacía llamar también un millennial, no es progresista en estos temas? ¿Por qué tiene esta política de años atrás en su país? Esto no va a cambiar, esto va a seguir en El Salvador. Las mujeres van a seguir siendo condenadas y estigmatizadas por todas estas leyes salvadoreñas. Sí, desafortunadamente esta es una tendencia que estamos viendo no solamente en El Salvador, sino también en Honduras, donde justamente a principios del año pasado hubo una reforma constitucional absolutamente viciada, en donde justamente se pretendió o pues se incluyó al final una cláusula digamos, pétrea que prohíbe el acceso a la interrupción del embarazo y además a la unión marital de parejas del mismo sexo. Por supuesto, tanto El Salvador como Honduras, más allá de lo que diga el Poder Ejecutivo, Sí. está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en este tema, con la diferencia que El Salvador, gracias a la sentencia de Manuela, en el caso por parte de la Corte Interamericana, tiene la obligación de no continuar con esta práctica sistemática y estructural que persigue a mujeres que efectivamente todas se encuentran en situación de pobreza, han tenido acceso a muy poca escolaridad y enfrentan de nuevo estas emergencias en situaciones muy precarias.